Un cordial saludo a todos mis estudiantes de décimo grado, los extraño mucho y ojalá podamos encontrarnos prontamente. En este periodo vamos a trabajar con unas corrientes de pensamiento moderno, corrientes de pensamiento social y moderno. Vamos a ver el liberalismo, el neoliberalismo, el marxismo, el anarquismo y el imperialismo. En esta sesión vamos a ver el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué importancia tiene? Entonces, podemos decir que el liberalismo es una ideología que encarna los intereses de una clase social que fue la burguesía. O sea que este liberalismo tuvo sus orígenes en esta clase social. Podemos decir que cuando nosotros hablamos de esta ideología o corriente de pensamiento, podemos decir también que es también concepto filosófico, ya, porque tiene un énfasis económico y tiene un énfasis político, tiene dos aplicaciones. Podemos decir que el individuo está en las esferas de la vida del individuo está por encima de todo, ¿cierto? La libertad es primordial, por eso se llama liberal. El individualismo, ¿cierto? La propiedad privada, podemos decir también la libertad de creer en lo que quiera la persona, la libertad, lo que se llama sería una sociedad de tipo laico, ¿cierto? Podemos decir que la política sería una democracia representativa, ¿ya? Pero que actualmente es una participativa, ¿cierto? Que ahora más los individuos tienen más acceso al poder político o a ser parte de ello, a opinar. Podemos decir que este liberalismo empezó a gestarse entre los siglos XVIII y siglo XIX en Europa Occidental, más que todo en Inglaterra, ¿ya? También podemos decir que a nivel filosófico tenemos que nombrar la libertad individual, a nivel político, que es una democracia representativa o participativa. Actualmente, la Constitución del 91 de Colombia, vemos que es una democracia de tipo participativa, que tiene mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, como el plebiscito, como el voto, como la revocatoria de mandato. Y tenemos también mecanismos de protección de los derechos de la población, como la tutela, derecho de petición, habeas data, habeas corpus, ¿cierto? Esto, de otra manera, podemos decir que lo podemos asociar a una sociedad liberal. Entre los postulados del liberalismo podemos decir que en la historia, los que hacen la historia no son las fuerzas colectivas, son los individuos. Podemos decir que el individuo es el más importante entre los grupos sociales y las exigencias de la colectividad. La política debe estar ordenadamente a partir de la idea de la libertad, ¿ya? O sea que, por ejemplo, en un gobierno de tipo liberal debe existir una constitución, debe existir un equilibrio entre las ramas del poder. Una no puede estar por encima de la otra. O sea que el liberalismo es como una hermana de la democracia, un tipo de gobierno democrático. Podemos decir también que la libertad de opinión, que es la expresión de que puedes expresar lo que tú quieras, ¿cierto? La libertad de comprar lo que es la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué más características del pensamiento liberal les puedo decir? Bueno, aquí que creo que están todas. El principio de igualdad, que me había faltado decirles, ya. Hay unas corrientes del liberalismo muy importantes, ¿sí? para que las podamos diferenciar. Aquí podemos decir que el concepto de liberalismo empezó a nacer de esos grupos que estaban en contra del imperio napoleónico a principios del siglo XIX, ¿cierto? Y después este concepto empezó a desarrollarse con las revoluciones liberales de 1830 y 1848.
El liberalismo incipiente sería la primera clase de liberalismo, la primera corriente del liberalismo, que sería que para allá en el siglo XVII, Inglaterra, el Parlamento pensó en ampliar el sufragio, el sistema legislativo, las responsabilidades del gobierno y la libertad de pensamiento y opinión. Después vamos a encontrar un liberalismo moderado, solamente podían votar, se puede decir, las personas que tenían ciertos bienes, o tenían una riqueza muy importante, o que tenían facultades intelectuales que las había logrado por medio de la educación. O sea, que todo el mundo no podía hacer parte del Estado o de las decisiones de él. El liberalismo utilitarista, que dice, postulaba que lo que es útil es bueno. Para poderle resumir, dice que la única función del Estado es incrementar y reducir el sufrimiento. Entonces, que este utilitarista lo vamos a asociar con lo que es lo práctico, ¿no? Que todo lo que beneficia, no importa la eticidad, que beneficia al ser humano, es bueno para él, es útil. Y terminamos con el liberalismo radical, ¿cierto? Que fue lograr el sufragio universal de los varones, ¿cierto? De los varones, ¿cierto? No de las mujeres. Solamente las mujeres empiezan a ser parte del poder político o a poder votar, a ser elegidas solo a fines del siglo XIX. Entonces, esto fue logrado con las revoluciones de 1848 y poco a poco se empezó a desarrollar. Eso es lo que les puedo decir con las corrientes del liberalismo. Hay dos aplicaciones también, dos aplicaciones que podemos hablar del liberalismo, muy importantes, que viene siendo el liberalismo político, ¿ya? Hay 4 fórmulas muy importantes, que es la separación de poderes, como yo les dije ahorita, que está el legislativo, ejecutivo y judicial, que cuando eso fue, pues, el barón de Montesquieu en la Ilustración fue el que por primera vez postuló esto. La descentralización quiere decir que, por ejemplo, de que no haya, por ejemplo, una región que domina las otras. Por ejemplo, de que nosotros tenemos prácticamente ahora mismo actualmente un gobierno descentralizado, ¿cierto? Porque los municipios tienen cierta autonomía. Eso es lo que te habla ahí. La no intervención del Estado. Entonces, el Estado debe dejar que la iniciativa privada, individual o colectivo, trabaje libremente. Esto es lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, de que el Estado no intervenga, o sea, que se limite a la intervención en la economía de la sociedad. El establecimiento de normas escritas, que es muy importante la Constitución, ¿ya? Porque todos nos regimos debajo de ella, ¿no? Entonces es necesario, el liberalismo político postula que es necesario la creación de códigos civiles o de constituciones. Eso es lo que podemos decir de liberalismo político. Hay un liberalismo que es el liberalismo económico, que tiene 3 principios: la propiedad privada, la libertad económica, y el otro es el mercado libre. El que Adam Smith, que fue el que propuso la ley de oferta y la demanda, ya, que dice que el Estado no debe de intervenir en la economía, que hay una mano invisible que es la que regula el libre mercado. O sea, que es lo que necesita la sociedad. O sea, es lo que se llama una oferta y una demanda. Por ejemplo, oferta es lo que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar en la Olimpia, ¿ya? Y la demanda es lo que tú vas a comprar. Entonces, por ejemplo, que en el ARA o en la Olímpica, ellos saben qué deben de colocar en los estantes para que tú puedas comprar. Eso es lo que dice de la mano invisible, de que el mercado libre, él mismo se autorregula. Vamos a hablar también de otro personaje muy importante, que es David Ricardo. Formuló la teoría del valor, según la cual el valor o el precio de los bienes depende de los costos de producción. Ya. Que defendió también las ventajas del libre cambio y la división internacional del trabajo. Es decir, que unos países se dedican
a fabricar manufacturas y otros a exportar materias primas. Entonces miren que estos fueron como los padres de la economía, ¿no? De la economía moderna, ¿cierto? Entonces, como ustedes también pueden ver, que este liberalismo económico es prácticamente el papá del capitalismo que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, en esta sesión, pues les he explicado el liberalismo. Espero que hayan entendido. Ahí tienen la guía del trabajo, ¿cierto? Ahí tienen las instrucciones, qué es lo que deben hacer. Les coloqué unos videos muy divertidos de Bully Magnets, que también son muy pedagógicos, muy didácticos para que entiendan la temática. Muchachos, en esta época de pandemia, tenemos que sacar lo bueno, ¿no? Que debemos ser autónomos, ¿cierto? Ahora tenemos que tratar de no tener como de que alguien esté detrás de nosotros para poder estudiar, sino que sea de una actitud autónoma, ¿cierto? De que no hagamos fraude, que no hagamos copia, porque de una u otra manera en los que nos perjudicamos somos nosotros. Entonces practiquemos ese individualismo, ¿no? Ese individualismo de que nos habla esta corriente de pensamiento liberal. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.